Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. El video que vamos a realizar a continuación es para los alumnos de la licenciatura del Colegio Nacional de Profesores Certificados, en la cual haremos una retroalimentación respecto a la actividad que realizaron en esta su primera asignatura, Introducción al Estudio del Derecho. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y bueno, vamos a empezar a analizar los puntos más importantes de esta primera actividad. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ver las preguntas que se formularon y sus respectivas respuestas. Recuerden que en la unidad número 1 nosotros revisamos el tema de qué es el derecho. Muy bien. En la unidad número 2 revisamos el tema referente con el lenguaje jurídico, normativo, perdón. En la unidad número 3 hablamos de las distintas fuentes del derecho, para que en la última unidad analicemos nosotros al Estado. Esos son los puntos más importantes que vamos a estudiar nosotros a continuación. La pregunta número 1 que se formula es la siguiente. ¿Es considerado el conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, doctrina o actividad? Pero escuchen bien esto que vamos a marcar, por favor, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. Es decir, al final no llegamos a la experimentación ni a la comprobación del resultado. Por lo tanto, nos quedamos nosotros, estimados amigos, en un plano meramente teórico. La teoría sería la respuesta adecuada en este caso en particular. Muy bien, perfecto. Pregunta número 2. Decimos, es la reflexión del ser humano para comprender lo que sucede a su alrededor, basada en un método conformado por la observación, la formulación de una hipótesis, la experimentación y la comprobación de esa hipótesis a través del resultado. En este caso en particular, ya no nos quedamos solamente con una cuestión meramente teórica, sino llegamos al tema de la experimentación y la comprobación de esa hipótesis con el resultado. En este caso en particular, estimados amigos, hacemos referencia a la ciencia. Muy bien, perfecto. Pregunta número 3. Decimos, se presenta como una interpretación del quehacer humano en la cual se lleva sus más profundas raíces. Recordemos, compañeros, entramos a una profundidad del conocimiento. Estamos por acá, arriba, nadando sobre la superficie.
Cuando hablamos nosotros de esta parte, hacemos referencia a que buscamos el origen, buscamos los principios, buscamos las primeras razones. En este caso en particular, vamos a hacer referencia nosotros al tema de la filosofía. Muy bien, perfecto. Ahora entramos a la teoría tridimensional del derecho con Miguel Reale, en la cual se establecen que hay tres elementos que conforman el derecho. Recuerden, compañeros, estos tres elementos que mencionamos. Este es el derecho y nosotros hablamos del hecho social, del aspecto normativo y la cuestión axiológica o valorativa. Muy bien. Estos son los puntos que vamos a revisar a continuación. Y decimos, el derecho, dejamos un espacio, es elaborado por los seres humanos que viven en sociedad, estimulando por ciertas necesidades sociales y con el propósito tanto de evitar como de solucionar conflictos sociales. En este caso en particular, la respuesta es el hecho social. Muy bien. Después también tenemos que, continuando con la teoría de los tres, de tridimensional del derecho, señalamos que el derecho tiene como finalidad la consecución de valores superiores. En este caso en particular, hacemos referencia a un aspecto de justicia. Si nosotros hacemos referencia a ello, hablamos de un aspecto valorativo. La dimensión es el valor, la dimensión es axiológica. Muy bien, perfecto. Después llegamos a la siguiente, continuando con la teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale. Se presenta desde el momento en que el derecho es un conjunto, un sistema, un ordenamiento de normas coactivo, institucionalizado. Es decir, el Estado dispone de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones. En este caso en particular, estimados amigos, hacemos referencia al tercer elemento que sería la dimensión normativa del derecho. Muy bien, perfecto. Vámonos con la pregunta número 7. En este ejercicio se deberá relacionar cada uno de los puntos que integran la teoría de los tres círculos. Hay tres puntos que lo integran: el derecho formalmente válido, el derecho intrínsecamente válido y el derecho positivo o eficaz. Recordemos que el derecho formalmente válido emana de una autoridad competente para la creación de la norma, además de que para su creación sigue un procedimiento que se encuentra establecido en la norma constitucional. Cuando hacemos referencia al derecho intrínsecamente válido, hablamos de un aspecto axiológico, de un aspecto valorativo, tomando en consideración, en este caso, nosotros hablamos del elemento de justicia. Muy bien. Continuamos con el derecho positivo o eficaz, haciendo referencia principalmente al tema de que la norma se aplica en un lugar y en un tiempo determinado y su inobservancia tiene como consecuencia una coacción, el uso legítimo de la fuerza que dispone el Estado para hacer cumplir sus determinaciones. Haciendo referencia, vamos a partir de qué es lo que significa cada uno de los puntos que se señalan a continuación dentro de la denominada teoría de los tres círculos. Muy bien, empezamos. El punto número 1, ¿con cuál lo relacionamos? El punto número 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. De acuerdo a la respuesta que tenemos acá, vamos a relacionar el punto número 1 con la letra D. Y decimos lo siguiente, aquí está, punto número 1. Aquí lo tenemos,
y lo vamos a señalar como lo siguiente. Decimos esto. Normas extrínsecamente válidas, pero que carecen de valor intrínseco y de eficacia. Solamente cumplen con uno de los tres círculos, el de derecho formalmente válido. Por lo tanto, es una norma injusta y que también pues no tiene efectividad, no tiene aplicación práctica. El punto número 2 lo vamos a relacionar con la letra A. Decimos, aquí tenemos el 2 y se relaciona con dos círculos. Con el 1 formalmente válido y con el 2 intrínsecamente válido. No tiene relación con el círculo número 3. Por ello destacamos lo siguiente, estimados amigos. Decimos preceptos vigentes e intrínsecamente justos, pero no son eficaces. Muy bien, son elaborados por una autoridad competente, siguieron un procedimiento legalmente establecido, pero sin embargo en la práctica no se materializan. Muy bien, perfecto. El punto número 3 lo estamos relacionando con el inciso G. Aquí tenemos el 3 y vemos que este punto solamente se relaciona con el derecho intrínsecamente válido, no tiene relación con el derecho formalmente válido, ni con el derecho positivo y eficaz. Y por eso en ese punto 3 nosotros decimos lo siguiente. Aquí vamos. Normas intrínsecamente válidas, es decir, justas, pero como no han sido legisladas, están desprovistas de vigencia y como consecuencia de efectividad. Muy bien, perfecto. Vámonos con el punto número 4. Aquí lo tenemos y decimos que el 4 se relaciona con la letra E. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. El punto 4 tiene relación con el círculo 1, derecho formalmente válido, con el derecho positivo y eficaz, pero no se relaciona con el derecho intrínsecamente válido. Y señalamos lo siguiente. 4 con E. Aquí está. Decimos, preceptos vigentes y eficaces, pero que son injustos. Son preceptos que vulneran derechos fundamentales y como consecuencia, pues bueno, carecen de este valor axiológico. Muy bien, perfecto. El punto número 5 lo estamos relacionando con la letra C y decimos lo siguiente. Vean dónde se encuentra ubicado. Se relaciona con el derecho formalmente válido, con el derecho intrínsecamente válido y con el derecho positivo o eficaz. Y entonces destacamos este punto. Atención. El 5 entonces se relaciona con el inciso C y decimos lo siguiente. Aquí vamos. Normas en la que concurren los tres atributos: vigencia, validez intrínseca y el de eficacia. Recordemos, norma que siguió el precepto legalmente establecido para su creación, además de que fue elaborado por una autoridad competente, norma que es justa y norma que además tiene efectividad. Se aplica en un lugar y en un tiempo determinado y la persona que la infracciona, pues de alguna manera es objeto de sanción. Muy bien. El punto número 6 lo relacionamos con el inciso F y veamos dónde ubicamos al 6. Aquí está. Se relaciona con el círculo intrínsecamente válido y con el positivo y eficaz, pero no tiene relación con el derecho formalmente válido. Y entonces destacamos lo siguiente. Aquí va. Decimos, son normas intrínsecamente valiosas, dotadas de eficacia, pero que no son reconocidas por el poder público porque dichas normas no han sido legisladas. Muy bien, perfecto. Y llegamos al punto número 7 que se relaciona con la letra B. Aquí lo tenemos, el 7 aislado en el círculo 3, derecho positivo o eficaz. Ninguna relación tiene con el derecho formalmente válido ni con el derecho intrínsecamente válido.
y por eso destacamos nosotros que el 7, entonces lo tenemos con el B señalando esto. Reglas consuetudinarias. Son eficaces, pero sin validez formal ni valor intrínseco. Solamente nos importa la efectividad de dichas normas. Entonces, de todo lo que comentamos, la respuesta correcta la tenemos en el inciso A. Ahí está nuestra explicación. Muy bien, perfecto. Siguiente punto. De los siguientes enunciados, ¿cuáles conforman el concepto derecho? Vamos a hacer un ejercicio importante, compañeros. Bien, primero, el conjunto de normas jurídicas que imponen obligaciones y que conceden derechos. En este caso en particular, nosotros señalamos que este elemento sí conforma el concepto de derecho. ¿Sale? Muy bien, porque el derecho no es el conjunto de normas morales. Entonces, en automático ya descartamos el siguiente enunciado. Tampoco son principios de carácter moral. ¿Sale? Descartamos este enunciado. ¿Rige la conducta externa de los hombres en familia? No, no solamente en familia. Sería una cuestión que limitaría en este caso nuestro concepto. La conducta del ser humano en sociedad, pues bueno, aquí ya tenemos una respuesta adecuada. ¿Rige la conducta interna? Pues tampoco. Recordemos que la norma jurídica no tiene implicación cuando se queda en un plano interno. ¿Cómo se impone a sus destinatarios? Mediante la coacción, que es el ejercicio de la fuerza que dispone el Estado, pues bueno, encontramos que sí. No se impone a través del diálogo, ¿verdad? No se impone a través de la comprensión, no se impone a través de la fuerza de los particulares. Estos dos elementos, pues bueno, no conforman el concepto de derecho. Entonces, nuestro concepto debe tener tres elementos que debemos tomar en consideración. Encontramos el conjunto de normas jurídicas, rige la conducta externa de los hombres en sociedad y se impone a través del uso de la fuerza a sus destinatarios. La respuesta tiene que tener el número 1, el número 5 y el número 7. Muy bien, entonces nos encontramos nosotros, compañeros, con que la respuesta la tenemos en el inciso A. Muy bien. Ok. Siguiente, por favor. De las siguientes materias, distinga cuál de ellas pertenece al derecho público. Recuerden que en la clase nosotros hablamos que el derecho, para su mejor comprensión, lo vamos a dividir en distintas ramas del derecho. Y entre esas ramas del derecho hablamos nosotros del derecho público, hablamos del derecho privado y hablamos del derecho social. Cuando hablamos de estas ramas, hablamos de que algunas materias se encuentran conformadas en cada una de estas ramas. Y es lo que vamos a explicar a continuación en este ejercicio. Bien, empezamos con las ramas referentes al derecho público. Aquí encontramos al derecho administrativo. Recuerden que analiza el funcionamiento de los órganos del Estado y asimismo establece pues cómo funciona la administración pública en órganos centralizados, desconcentrados, descentralizados. Por otra parte, también destacamos en esta materia al derecho constitucional, que analiza la norma suprema, la norma fundamental del Estado, la norma que da origen al ordenamiento jurídico, que en este caso es la Constitución. Otra materia que destacamos aquí dentro del derecho público es el derecho fiscal, lo referente a el recurso público que requiere el Estado. Y bueno, aquí lo vamos a encontrar ahí, compañeros. Hablamos del derecho penal como el órgano persecutor de los delitos, como la cuestión de integración de carpetas de investigación y establecer la responsabilidad penal de un imputado en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Y bueno, el derecho procesal, analizando todas esas reglas procesales que deben seguirse para establecer la sanción, la pena, la consecuencia de infringir una norma. Recuerden que las normas procesales es toda esa serie de pasos que nosotros tenemos que seguir desde la presentación de la demanda
hasta que se dicta una sentencia y la ejecución de dicha sentencia. Muy bien, perfecto. Entonces, la respuesta va a tener elementos de lo siguiente: derecho administrativo, derecho constitucional, derecho fiscal, derecho penal y derecho procesal. 1, 4, 7, 10 y 11. Nuestra respuesta la encontramos nosotros en el inciso D. Tiene 1, 4, 7, 10 y 11. Muy bien, perfecto. Siguiente. De las siguientes materias, distinga cuál de ellas pertenece al derecho privado. Bueno, descartamos derecho administrativo, descartamos derecho agrario, hacemos mención del derecho civil como el conjunto de normas que se encarga de estudiar el tema de la personalidad, el tema de la familia, el tema de las sucesiones, el tema de las obligaciones, el tema de los contratos. Muy bien. Destacamos también, bueno, vamos a descartar al derecho constitucional y al derecho de seguridad social para hablar entonces también del derecho empresarial o corporativo, que establece las reglas que deben de seguirse para el establecimiento de una sociedad mercantil. Aquí lo encontramos, estimados amigos. También hablamos nosotros del derecho mercantil como el conjunto de reglas que van a regir las relaciones que se dan derivadas de los actos de comercio. Entonces, en particular, aquí tenemos tres opciones: derecho civil, derecho empresarial o corporativo y derecho mercantil. 3, 6 y 9 tendrían que tener nuestras respuestas. Aquí está, en el inciso C. Muy bien, perfecto. Muy bien. Con eso terminamos nosotros, estimados amigos, la primera unidad de los ejercicios de introducción al estudio del derecho. Vamos a pasar rápidamente en este ejercicio a nuestra segunda unidad. Muy bien, mucha atención, por favor. Segunda unidad, en la cual hacemos mención del lenguaje normativo. Recuerden que en este lenguaje normativo nosotros hicimos referencia a lo siguiente: lenguaje normativo, referencia a las normas morales, a las normas religiosas, a las normas sociales y a las normas de naturaleza jurídica. Muy bien. Estos son los puntos importantes que nosotros analizamos en esta segunda unidad. Además que hablamos de las diversas acepciones de la palabra derecho. Recordemos, son reglas de conducta que provienen de nuestro interior y que tienen que ver con ese libre albedrío para tomar una decisión entre el bien y el mal. La respuesta correcta, en este caso, hablamos de las normas morales. Muy bien, perfecto. Seguimos con nuestro ejercicio. Decimos, provienen de dogmas que recibimos de la práctica de creencias divinas. Las normas jurídicas no lo son, porque hablamos aquí de la práctica de creencias divinas, de la relación del ser humano con Dios. Tampoco serían las morales, y la respuesta la encontraríamos en las normas de naturaleza religiosa. Muy bien, perfecto. Siguiente pregunta: reglas de comportamiento que nos impone un grupo social al cual pertenecemos. En este caso en particular, descartamos jurídicas, morales y religiosas y señalamos como respuesta correcta a las normas sociales. Muy bien. Después hablamos que regula los conjuntos de normas que regula la conducta externa de los hombres y que está provista de un elemento que se llama coacción ante la inobservancia. En este caso en particular, hacemos referencia a las normas de naturaleza
jurídica. Muy bien. Ya habiendo conocido nosotros, compañeros, estos elementos, ahora destacamos las características de las normas morales. ¿Cuáles son sus características? Recuerden que hicimos un estudio muy detallado con los elementos que la van a integrar. Las normas morales son unilaterales. Como tal, no requieren la interacción con otra persona, sino simplemente es una cuestión personalísima. Muy bien. Por otra parte, también tenemos que son normas internas, porque basta que se queden en un aspecto meramente interno, no necesariamente se tienen que exteriorizar. Estas normas no están sujetas de castigo, por lo tanto son incoercibles. La consecuencia que puede haber incumplir con una norma moral es el remordimiento y son autónomas porque de alguna manera se rigen por nuestros principios, por nuestros valores, por nuestra educación, por nuestras ideas, etcétera, etcétera. La respuesta correcta tiene que tener elementos número de 1, 3, 6 y 7. Y esta respuesta la encontramos en el inciso B. Muy bien. Perfecto. Muy bien, estimados amigos. Pasamos a a la siguiente pregunta. Cuando hablamos de las normas de naturaleza religiosa, las normas religiosas son unilaterales porque es el vínculo que cada ser humano tiene con el Ser Supremo. Son internas porque no necesitan exteriorizarse. Hasta con el pensamiento se puede infringir la norma de Dios. Son incoercibles, pues por lo menos terrenalmente. No hay una consecuencia, no hay un castigo de incumplir con estas normas. La consecuencia, el castigo será la comisión de un pecado. También tenemos, estimados amigos, que las normas son heterónomas porque la conducta del hombre se subordina a reglas o principios superiores que se establecen en un libro sagrado. En el caso de los cristianos, esto lo encontramos dentro de la propia Biblia. Muy bien. Si fuésemos musulmanes, estaría en el Corán. Si fuéramos judíos, estaría en el Antiguo Testamento y así como en la Torah. Bien. La respuesta correcta debe tener elementos, compañeros, de 1, 3, 6 y 8. Entonces, esta se encuentra en el inciso B de bueno. Muy bien. Las normas sociales son las siguientes, estimados amigos, sus características. Son unilaterales porque es la relación de cada sujeto con el grupo social al cual pretende pertenecer. Las normas sociales se exteriorizan, ¿sale? Producen consecuencias y, bueno, son incoercibles. La mayor consecuencia que puede tener el incumplimiento de una norma social es el rechazo y también hablamos que son normas de naturaleza heterónoma. ¿Por qué? Porque la conducta del ser humano se subordina a un código de comportamiento social. La respuesta correcta tiene que tener elementos de la 1, 4, 6 y 8. Y esa la encontramos en el inciso C de casa. Aquí lo tenemos. Muy bien, perfecto. ¿Qué más tenemos, estimados amigos? Pues también destacamos las características de las normas jurídicas, en las cuales señalamos que estas normas jurídicas pues son unilaterales, no son unilaterales, pues como consecuencia son bilaterales, porque necesariamente para que exista una norma de derecho requerimos de otro sujeto. En este caso, esta es la característica de la norma jurídica. La norma jurídica requiere que la conducta se exteriorice y produzca consecuencias. Como en este caso en particular hay un castigo, hay una consecuencia de no cumplir con la norma. Señalamos que son coercibles porque el Estado dispone de una fuerza pública llamada coacción para hacer cumplir sus determinaciones. Tenemos por otra parte que la norma es heterónoma porque la conducta del ser humano se va a subordinar al mandato de la ley. Entonces, la respuesta correcta tiene elementos de la 2, 4, 5 y 8 y lo tenemos nosotros en el inciso B de bueno, 2, 4, 5 y 8. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer el ejercicio de relación de columnas respecto a las diversas acepciones de la palabra derecho. Muy bien, vamos a hablar del derecho objetivo, subjetivo, adjetivo, sustantivo y vamos a relacionarlo en este primer esquema. Bien, aquí se fijan en la columna A, tenemos su acepción y en la columna B tenemos su concepto.
Entonces tenemos que hacer la relación correspondiente. La respuesta que tenemos acá la encontramos en el inciso A, que nos dice que es 1D, 2A, 3B y 4C. Vamos a ver, una D es objetivo y señalamos que su respuesta sería la D. ¿Qué nos dice? Atención, por favor. Conjunto de leyes, reglamentos de carácter permanente y obligatorios creados por el Estado. Recuerden, el derecho objetivo emana de una autoridad competente, sigue un procedimiento legalmente establecido, es un derecho tangible, es un derecho que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. El 2, vamos a ver, regula el derecho subjetivo y lo vamos a relacionar con la letra A. Y decimos lo siguiente, compañeros, atención. Facultad que sí que tiene un sujeto para ejercitar determinada conducta señalada en la norma, ya sea de acción o de omisión. En este caso, estamos ejercitando, estamos ejerciendo, estamos aplicando el derecho a un caso concreto. Muy bien, perfecto. La pregunta número 4 nos dice, en este caso, el número 3, que habla sobre el derecho adjetivo, se relaciona con la letra B y decimos lo siguiente: normas de naturaleza predominantemente procesal, en el caso de que no se cumplan con los derechos y las obligaciones que se consagra en el derecho sustantivo. Entonces ahí hablamos del derecho adjetivo, reglas de naturaleza procesal. Y por último, el derecho sustantivo lo vamos a relacionar con el inciso C y decimos lo siguiente. ¿Ok? Aquí vamos. Normas jurídicas de diverso linaje que establecen los derechos y obligaciones que deben regir la relación de las personas. Muy bien, perfecto. Siguiente, seguimos con el mismo ejercicio de relación de columnas. Y bueno, a continuación, compañeros, vemos que nuestra respuesta es el inciso B, que tiene 1C, 2D, 3A y 4B. Empezamos con el 1C. Derecho positivo, lo relacionamos aquí. Normas que se aplican de forma efectiva en un tiempo y en un lugar determinado. ¿Sale? Este es un elemento muy importante que nosotros debemos de destacar y que debemos de comprender sobre el derecho positivo. Por otra parte, hablamos de derecho natural en el siguiente caso, compañeros. Tiene que ver directamente con la existencia de los derechos del ser humano fundados en su propia naturaleza humana. No necesariamente no existen, aunque no se encuentren contemplados en la norma jurídica. Muy bien. Entonces tenemos 1C, 2D. Continuamos, compañeros, y decimos que el 3A, derecho público, rige entre los particulares y las instituciones públicas. Y por último, tenemos el derecho privado, que es aquel que solamente concierne a los particulares. Entonces, la respuesta, pues aquí ya la tenemos perfectamente bien definida con el inciso B, 1C, 2D, 3A y 4B. Estimados amigos, con eso terminamos una segunda unidad y bueno, vamos a pasar al análisis de la tercera unidad de estos ejercicios de retroalimentación de su asignatura Introducción al Estudio del Derecho. Continuamos. Ok. En la unidad 3 hablamos de las fuentes del derecho, haciendo mención a que hay tres distintas fuentes que conforman el derecho, que es el lugar donde emana, donde brota, donde surge la norma. Fuentes del derecho. Hablamos de las fuentes reales, hablamos de las fuentes históricas y hablamos de las fuentes formales. Estimados amigos, disculpen, perdón. Cuando hablamos de las fuentes formales, nosotros hicimos mención en particular
a la ley, ¿vale? También hicimos mención a la costumbre, a la jurisprudencia. Muy bien. Ya mencionamos la doctrina. Ok. Y también mencionamos a los principios generales del derecho. Muy bien. Perfecto. Estos son puntos muy importantes que debemos de considerar en esta segunda unidad. Perdón, en esta tercera unidad. Continuando con la exposición, señalamos que son los fenómenos sociales que propician el surgimiento de la norma jurídica. En este caso en particular, señalamos que son las fuentes reales. Recordemos que esas necesidades, ese conflicto, necesariamente conlleva a la creación del derecho. Por otra parte, si analizamos nosotros los antecedentes de las normas, vamos a hacer mención a su aspecto histórico. Hablamos de las fuentes históricas. Y ya los procesos de creación de la norma jurídica, ahora sí hacemos referencia a las fuentes formales del derecho. Muy bien, perfecto. Continuando con nuestra exposición, señalamos que la manifestación de la voluntad soberana del pueblo a través de un órgano facultado, el poder legislativo, con el poder ejecutivo, mediante un procedimiento legalmente establecido. En este caso en particular, nosotros hacemos referencia a la ley. Muy bien, perfecto. Después destacamos que la doctrina creada a partir de las resoluciones judiciales de órganos facultados para la creación de jurisprudencia. En este caso en particular, hablamos de la jurisprudencia, que tiene por objeto la interpretación de la norma, que tiene por objeto colmar las lagunas de la ley, que tiene por objeto resolver las antinomias. Muy bien, perfecto. Muy bien, estos son aspectos importantes que debemos de considerar cuando hablamos de la jurisprudencia. Otro punto importante, compañeros, es el tema de la doctrina, la costumbre, la repetición de un acto y el sentido de obligatoriedad. Estos dos elementos van a conformar nuestro concepto de costumbre. Muy bien. Perfecto. Después señalamos que las máximas derivadas del derecho natural que constituyen el espíritu de la legislación hace referencia al tema de los principios generales del derecho. Acuérdense que tienen que ver con aspectos tácitos o implícitos que se encuentran de la norma, y el artículo 14, último párrafo de nuestra Constitución, nos hace referencia a estos principios generales del derecho. Muy bien, seguimos con la exposición y hablamos de las opiniones provenientes de los jurisconsultos sobre el derecho positivo. ¿Vale? En este caso, recuerden que no es ni vinculante ni obligatoria, pero sí generan orientación, sí que generan un criterio que, por supuesto, toma en consideración el órgano jurisdiccional. En este caso en particular, hacemos referencia nosotros, estimados amigos, al principio denominado la doctrina. Muy bien. Continuando con nuestra exposición, ahora hablamos de los principios de la jerarquización normativa. Y entonces hacemos una pirámide en este pequeño esquema. Recordemos cómo se encuentra conformada la jerarquización de la norma. En este caso en particular, vemos que nuestra respuesta la encontramos en el inciso A, en la cual destacamos que la norma que se encuentra en la cúspide es la que ubicamos con la letra A, que en este caso sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta la tendríamos dentro de la cúspide, la Constitución. Después nos dice que el 8 es la B, que en este caso 8 serían los tratados internacionales. El 5 sería la tercera,
que serían las leyes generales. Acuérdense que las leyes generales son de aplicación concurrentes para la autoridad federal, para la autoridad local y para la autoridad municipal. Muy bien. Después, en el punto número 6, destacamos que tendríamos, perdón, ya hablamos del punto, estamos en la Constitución, los tratados, las leyes generales. Después sería el punto D, la siguiente, 4. Hablaríamos de las leyes federales. ¿Sale? Aquí las tenemos perfectamente delimitadas. Después señalamos abajo de las leyes federales, tendríamos el 6E, que serían las leyes locales. Muy bien. Recuerden que las leyes locales tendrían como cúspide la constitución de la entidad federativa. Y de aquí surgen las propias normas locales. ¿Ok? Perfecto. Después tendríamos abajo de las leyes locales, ya habiendo hecho referencia a eso, tendríamos el punto F, que destacaríamos nosotros como los reglamentos, ¿sale? Que tienen que ver con disposiciones que emanan del Poder Ejecutivo para complementar o interpretar la norma. Acuérdense que los reglamentos son normas secundarias a una norma principal, que sería la ley. Muy bien. Después tendremos nosotros el siguiente punto, cuando hablamos, en este caso en particular, de los decretos. Y por último, hablamos de la jurisprudencia. Pero en este caso en particular, recuerden que la jurisprudencia es integradora, ¿sale? Complementa todo el ordenamiento jurídico, colma lagunas, resuelve antinomias. Entonces, así tendríamos nuestra exposición. Constitución hasta acá arriba. Después, seguiríamos con el tema de los tratados internacionales, las leyes generales, las leyes federales, las leyes locales, los reglamentos, los decretos, las normas individualizadas. Bueno, en este caso en particular hablamos de la jurisprudencia. Sin embargo, recuerden que la jurisprudencia, más que se encuentre en un ámbito inferior, lo que tenemos que tomar en consideración que la jurisprudencia integra todo el ordenamiento jurídico. Muy bien, perfecto. Entonces, la respuesta más adecuada que tenemos en este caso en particular, la vamos a destacar, estimados amigos, nosotros en el inciso A. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar, compañeros, con el desarrollo temático de esta unidad. Seguimos con la siguiente clasificación de la norma jurídica. Escuchemos muy bien cómo se va haciendo referencia. Dentro del tema de vigencia temporal de la norma, en el sistema, dejamos un espacio, se fija en que se fija la fecha en que la norma entra en vigor, ¿sale? Si no se fija, recuerden que va a ser al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, mientras que en el sistema, ¿sale? Este sobre todo se encuentra ya un poco más en desuso, la norma entra en vigor 3 días después de su publicación y un día adicional por cada 40 kilómetros. La primera referencia la encontramos en el sistema sincrónico, en donde se fija cuándo la norma entra en vigor o entendemos que al día siguiente de su publicación. Y el siguiente tiene que ver con el sistema sucesivo, la cual entra en vigor 3 días después de su publicación. Y bueno, aumentamos un día por cada 40 kilómetros. Muy bien. Perfecto, muy bien. Esto es muy importante que lo tomemos en consideración. La respuesta correcta tendría el numeral 3 y el numeral 4. Sería el inciso A. Muy bien, perfecto. Después destacamos lo siguiente. Cuando la norma jurídica en su totalidad deja de tener efectos, nos referimos a la institución de, hablamos de la totalidad, la norma ya no tiene efectos, pero si estos defectos solamente son parcial, ¿a qué nos referimos? Si la norma en su totalidad deja de tener efectos, hacemos referencia a la abrogación. Si es parcial, referimos a la derogación. La respuesta correcta tendría que tener los numerales 1 y el numeral 3. Entonces, aquí la vamos a encontrar. Inciso B, 1 y 3. ¿Vale? Perfecto. Siguiente.
Kakaroto cometió un delito en el año 2017, en la cual se establecía una pena de 10 años de prisión. En el 2019, dicha pena disminuyó a 5 años. ¿Puede aplicarse la norma en sentido retroactivo? Sí. En este caso, la respuesta correcta sí, porque la excepción a la irretroactividad de la norma que establece el artículo 14 constitucional es en el sentido que sea en beneficio. La respuesta correcta que nosotros encontramos sería el inciso B, la cual dice que sí, toda vez que la excepción a la regla es que la norma beneficia, entonces sí se puede aplicar en sentido retroactivo. Pregunta número 13. Cuando la jurisprudencia por reiteración o contradicción es sustituida a solicitud de quienes formulan por darse circunstancias cambiantes que la obliguen a modificar, en este caso en particular hablamos de la jurisprudencia por sustitución, pero recuerden que esta jurisprudencia es muy importante que se publique en el Semanario Judicial de la Federación y que el órgano jurisdiccional exponga sus motivos porque ha cambiado su criterio. Muy bien, seguimos. Se sustenta esta jurisprudencia en 5 sentencias no ininterrumpidas por ninguna en contrario. En este caso, hablamos de la jurisprudencia por reiteración de criterios. Recuerde, son 5 resoluciones en un mismo sentido, sin ninguna en contrario, porque si hubiera una interrupción, entonces no se conforma la jurisprudencia. Muy bien, siguiente punto. Se dilucidan criterios discrepantes sostenidos entre las salas, entre los plenos de circuito, entre los tribunales colegiados. La respuesta correcta sería la jurisprudencia por contradicción de tesis. Muy bien. También señalamos el proceso legislativo, estimados amigos. Veamos este esquema, cómo se encuentra conformado. Nosotros tenemos que ordenarlo respectivamente y señalamos que nuestro orden sería el siguiente. El primer paso del proceso de creación de la norma sería la iniciativa, que puede ser presentada por el presidente de la República, por el Congreso de la Unión, la cual se conforma de 2 cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Tenemos también, por supuesto, la creación de la norma por los congresos locales o la iniciativa popular. Muy bien. El 2 sería la discusión, ¿sale? En este caso, la cámara que conoce en primer lugar se llama la cámara de origen y la que conoce en segundo lugar sería la cámara de revisión. El punto número 3 sería la aprobación de la norma. El punto número 4 sería su sanción. Y por último, la iniciación de la vigencia. Muy bien. Entonces aquí tenemos. Primero sería la. Aquí lo voy a marcar, por favor, para que lo vayan viendo ustedes. Aquí va. Primero sería la iniciativa. ¿Sale? Segundo sería la discusión. Tercero sería la aprobación. ¿Sale? Después sería la sanción. Aquí lo pondríamos, compañeros. La sanción. Y por último, la iniciación de la vigencia. ¿Ok? Muy bien. Así sería nuestra respuesta que estaría en el inciso A. Muy bien. Perfecto. Continuamos. El Código de Procedimientos Penales es una disposición normativa que tiene vigencia en toda la República Mexicana. Por lo tanto, nos referimos a una norma, dejamos un espacio. Por otra parte, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la cual rige a los estados americanos que han admitido la competencia de los órganos que la integran, nos referimos a una norma, dejamos espacio. Y para finalizar, cuando hablamos de una disposición sustantiva en materia penal, es decir, una norma donde se describen los delitos y las penas en el ámbito de aplicación del orden común, nos referimos a una norma, dejamos espacio. La primera referencia sería que rige en toda la República Mexicana. Hablamos de una norma nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales.
Segundo numeral, hacemos referencia a la Convención Americana que rija a los estados americanos que han emitido su competencia. Hablaríamos de una norma internacional. Y por último, hacemos referencia a los delitos del orden común. Hablaríamos de una norma local. La respuesta correcta tendría que tener los numerales 3, 2 y 3, y entonces los encontramos nosotros en el inciso C, C de casa. Muy bien, perfecto. A ha celebrado un contrato con la empresa Cartoon Network, la cual es un vínculo jurídico que constriñe solamente a las partes que lo celebraron. Como consecuencia, ¿a qué tipo de norma nos referimos? Muy bien. Por otro lado, las normas relativas al contrato de matrimonio son de observancia en general y vinculan a todos los individuos que se relacionan con el supuesto jurídico establecido en esta disposición sustantiva. ¿A qué tipo de normas nos referimos? Y por último, las disposiciones consagradas en la norma fundamental en materia de derecho humano a la educación, nos referimos a qué norma. El primer caso, hablamos de una norma individualizada que solamente rige entre las partes. En este caso es el contrato laboral. En el segundo caso, hablamos que es de observancia general y de cumplimiento obligatorio. Hablamos de la norma genérica. Y por último, hacemos referencia a nuestra norma fundamental que se encuentra a nivel constitucional. La respuesta correcta se encuentra en los numerales 3, 2 y 1. Entonces sería el inciso A, en este caso en particular. Muy bien. Seguimos con el siguiente ejemplo. El objeto de esta norma es que la sanción o nulidad o inexistencia de los actos que la vulneraron, ¿vale? Esta sería la primera norma. El segundo punto no impide que el acto que las violó produzca sus efectos, pero imponen un castigo al infractor. Y en el tercer caso son las normas que se encuentran provistas de una sanción y además se le impone un castigo y la reparación económica del daño que se causó. El primer caso, cuando solamente se sanciona, hablamos de las normas perfectas. Si no se puede dejar sin efectos el acto de autoridad, pero sí se sanciona a la responsable, hablamos de normas menos que perfectas. Y en el caso de que se establezca un castigo y además un tema, bueno, en el caso de que la norma no tenga aplicación práctica porque no hay ninguna consecuencia, entonces hacemos referencia a las normas, en este caso en particular, vamos a hacer referencia a las normas imperfectas. Y por último, cuando hablamos de que las normas, además de establecer una sanción, se establece un tema de reparación económica, hablamos de las normas más que perfectas. Los numerales correctos son el 1, 3, 4 y 2. Lo tenemos nosotros, estimados amigos, en el inciso B de bueno. Muy bien. Continuando, por favor, ya para concluir con esta unidad. Estas normas, dejamos un espacio, son aquellas que prohíben, que imponen una omisión, mientras que las normas son aquellas que permiten una determinada conducta. Las que prohíben son negativas y las que permiten una conducta son positivas. La respuesta correcta tendría los numerales 1 y 2. El inciso A. Muy bien, perfecto. Muy bien, compañeros. Con ello terminamos la unidad número 3 y vamos a pasar a nuestro último tema de estudio cuando hacemos referencia sobre el Estado, unidad número 4. Primer ejercicio de relación de columnas. Vamos a disponer lo siguiente, compañeros. Para que lo vayamos comprendiendo, nuestra respuesta va a encontrarse en el inciso B. 1D, 2F, 3A, 4B, 5C, 6E. Vamos a ver cómo se integra. Primera referencia, estimados amigos. Tenemos el territorio, ¿sale? El territorio del Estado lo vamos a encontrar en el inciso D. Elemento geográfico que conforma el Estado. La población en el inciso F. Y decimos elemento humano que conforma el Estado. El poder lo tenemos en el A, en la cual dice potestad del Estado para hacer cumplir sus disposiciones. Después tenemos la soberanía en el B
que es la potestad que tiene el Estado para autodeterminarse. Después la división del poder público la tenemos en el C. El poder del Estado no puede recaer en una sola persona y la constitución del Estado la tenemos en el inciso E, la norma fundamental de un Estado que crea y organiza las instituciones de este ente. Muy bien, perfecto. Inciso B, todos los seres humanos con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, hablamos de las personas físicas. Recordemos que las personas físicas son las personas que también llamamos como naturales y que en este hay dos tipos de capacidad, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio la vamos a adquirir con la mayoría y nos da la facultad de que contraigamos obligaciones y también derechos. Muy bien, perfecto. Siguiente punto. Muy bien. Hacemos referencia, compañeros, a toda entidad de existencia jurídica que se encuentra constituida por grupo o organización de personas y que es reconocida como una instancia unitaria con una capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. En este caso en particular, hablamos nosotros de las personas morales. Recordemos, estas personas morales pueden ser la unión de varias personas físicas o personas morales que se constituyen en una instancia unitaria en la cual van a constituir derechos y así van a también tener obligaciones referentes a la constitución de esta persona moral. Muy bien, perfecto. Acuérdense que en las personas físicas y en las personas morales hay atributos de la personalidad. El juez desempeña la función de administración de justicia tomando en cuenta los siguientes elementos. La respuesta va a tener elementos del 1, 4 y 5. Señalamos, aplica la norma jurídica a un caso en concreto, ¿sale? En este caso se basa en casos fáciles, en casos solamente que requieran una subsunción, una aplicación de la norma a un caso concreto. La cuestión se complica en el numeral 4 cuando hacemos referencia a la integración del orden jurídico a través de la jurisprudencia que emanan de los órganos competentes para su creación. Y una cuestión también que requiere un ejercicio de ponderación es el numeral 5, que señala la interpretación en el sentido y alcance de la norma. A través de estos criterios de interpretación estamos conformando el derecho. Los numerales correctos van a tener el 1, el 4 y el 5. En este caso sería el inciso A. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Estimados amigos, la pregunta número 5 nos hace referencia al que el juez, cuando aplica el derecho, debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. Pues por supuesto que no es la burocracia judicial, todo lo contrario, la queremos evitar. Toma en consideración la equidad, la jurisprudencia, los factores reales del poder se supone que no los debería tomar en consideración, pero bueno, nos encontramos casos en los cuales existen temas de corrupción y en la cual estas determinaciones influyen, cuando así no debería ser. El tema de la realidad social no debe tomar en cuenta las necesidades de juzgado porque no, porque entonces ya no sería imparcial el juez, tampoco en los principios legislativos, en los precedentes administrativos, pero sí en los precedentes judiciales anteriores. La respuesta correcta debe tener los numerales 2, 3, 5 y 9. Y eso lo encontramos en el inciso B de bueno. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Algunos tipos de interpretación en el derecho son los siguientes. Atemporal, pues no, no lo tenemos, compañeros. Tampoco coloquial. Doctrinal, sí. Recuerden que se toma la opinión de los expertos, de los jurisconsultos, que ayudan al órgano jurisdiccional a tomar una determinación en un caso concreto. También la interpretación emanada de los órganos judiciales es importante que la tomemos en consideración, sobre todo cuando esto conforma un precedente judicial, cuando conforma una jurisprudencia. Y por supuesto, el espíritu de la ley, el aspecto legislativo o interpretación auténtica que realiza el juzgador. La respuesta correcta tiene los numerales 3, 4 y 5.
Y lo tenemos en este inciso B de bueno. Muy bien, perfecto. Estimados amigos, pues prácticamente con esto nosotros hemos concluido el ejercicio de retroalimentación de su primera asignatura, Introducción al Estudio del Derecho. Espero que la información que hemos desarrollado sobre esta materia sea de gran utilidad para ustedes y como siempre el instituto, en este caso el Colegio Nacional de Profesores Certificados, agradece la atención a todos ustedes, esperando que continúen formándose como juristas. Muchas gracias. Estamos a sus apreciables órdenes. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval. Les deseo un excelente día.